Muy buenos días. En breves minutos estaremos iniciando con la conferencia de prensa de presentación del informe del programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. Le esperamos. Muy buenos días. Para la Universidad Nacional es un gusto contar con su participación en esta conferencia de prensa en que se presentará el estudio del programa de análisis de coyuntura de la sociedad costarricense denominado Un país en conflicto, las diferencias sustanciales entre los poderes de la República. Este informe es elaborado por el programa de análisis de coyuntura de la sociedad costarricense de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. Les recuerdo que esta conferencia de prensa está siendo grabada y además que si alguna persona tiene alguna pregunta puede escribirla en el chat correspondiente para que sea elaborada al finalizar la presentación. Nos acompañan en esta conferencia de prensa la máster Laura Brenes Arce, académica e investigadora del programa de análisis de coyuntura de la sociedad costarricense. También está con nosotros el máster Carlos Carranza Villalobos, coordinador del programa de análisis de coyuntura de la sociedad costarricense. Y también nos acompaña la máster Rebeca Espinosa Herrera, quien es académica e investigadora del programa de análisis de coyuntura de la sociedad costarricense. La bienvenida oficial está a cargo de la doctora Laura Brenes Arce. Gracias, buenos días. Para esta conferencia de prensa analizaremos el segundo periodo del año que tiene que ver con el periodo de los meses de mayo
hasta agosto. La siguiente. La denominamos un país en conflicto, las diferencias sustanciales entre los poderes de la República. Y los diferentes temas que vamos a desarrollar tienen que ver con las políticas, la social, la fiscal, la política educativa, la política ambiental, de seguridad e infraestructura vial, y un tema novedoso para este informe que es las personas mayores, niñez y adolescencia. Gracias, Laura. Buenos días a todos y todas los que están presentes, pero también por los diferentes medios. Un gusto estar con ustedes. Si partimos como elemento de este periodo central, hay varios, pero el eje fundamental está en las diferencias sustanciales entre los poderes de la República. Ese factor hay que entenderlo, que el enfrentamiento no ha sido solo con el poder legislativo, sino con el judicial, y sin ser poder, pero tiene un peso histórico de la Constitución del 49, la Contraloría General de la República. Eso no dice que solo esos conflictos hayan, pero que ese es un rasgo distintivo, porque se espera siempre que entre los poderes de la República haya un cierto balance, un cierto equilibrio como elemento fundamental. Ahí señalamos que entre algunos de los que están enfrentados ya en forma más amplia se encuentra el poder legislativo. Es claro que tanto desde la elección de mayo como hasta ahora ha habido un enfrentamiento que se presentó en la última discusión que hubo entre los dos presidentes, el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Legislativa. El segundo es con el Poder Judicial, si no recordamos los actos en junio en Guanacaste, que son muy claros de ese enfrentamiento, con la Contraloría General de la República, que no comienza ahora, como alguna gente considera, sino se sitúa desde la primera decisión de la Contraloría en relación con el tema de Limón y posteriormente con la construcción de la parte nueva de gobierno, la ciudad, llamemos la ciudad gobierno, con el Tribunal Supremo de Elecciones, que han presentado estos recursos para el cierto tipo de cosas, para saber la magnitud, la Defensoría de los Habitantes, las universidades públicas y con el OIJ en política salarial, en tipo de empleo, pero también el reconocimiento a ciertas áreas. Es decir, el rasgo distintivo es un conflicto amplio. Es interesante que el señor presidente, el primer ciudadano de la República, indica que hay una élite con grupos de poder, pero se olvida de que él es parte de esa misma élite política a partir de que asume el poder más importante de la República, y que lo que hay es, por así decirlo, una lucha entre grupos, la élite política y grupos e intereses. Lo que hay atrás es un conflicto entre dos posiciones dentro de lo que uno podría llamar la dirección del Estado, la dirección política y la dirección económica de Costa Rica. Si partimos de ese hecho, hay que entender que hay una fuerte disputa en ese sentido. En democracias, hay que decir que son muy estables, se entiende perfectamente que es normal que existan diferencias, y las diferencias son primordiales en cualquier sociedad. No hay ningún gobierno que logre siempre tener todo. Puede ser que tenga hasta mayoría en el Parlamento, que no es el caso costarricense, pero que siempre los otros grupos opinen o busquen alternativas. Lo ve en todos los congresos modernos del mundo, en todas las democracias. Y lo que se nota como rasgo característico, basado en el conflicto, es que se han abierto las brechas entre los poderes de la República. La comunicación es menor en cada momento distinto uno del otro. Ahora veamos cuál ha sido el comportamiento del presidente del Poder Ejecutivo. Digamos que estamos en un periodo de fuerte presidencialismo, que es un rasgo notorio actualmente, y el lenguaje ha sido duro, usando estigmas, yo diría estereotipos, diferentes formas para catalogar a las personas, y hasta con la presencia del lenguaje
que él ha hecho sobre diferentes cuestiones hasta terminar en la actividad en que hizo un cuento sobre cierto tipo de cosas. Es decir, estamos en un periodo en el cual el lenguaje duro es lo dominante desde el Poder Ejecutivo. Veamos el estilo político presidencial y la estrategia de desarrollo. Con el mayor respeto tengo que decir que se ha discutido poco esto, pero el estilo de político del presidente es al estilo de presidencialismo fuerte, como se da en México, como se da en el mismo Salvador y otros países. Un presidencialismo donde quiere concentrar todo el ámbito de la decisión pública. Ese es un rasgo del presidencialismo actual. Y segundo, que hay un enfrentamiento en la estrategia de desarrollo. Es decir, hay un modelo anterior económico donde él está tratando de resituar nuevos grupos económicos en el poder, y eso no hay que perderlo de vista. Se puede hablar que se gobierna para la república, sí, pero no toda la ciudadanía está en el mismo nivel para las decisiones públicas. En el estilo político, el presidente ha tomado casi siempre, salvo tal vez en un periodo de un mes, el enfrentamiento como elemento fundamental con otros poderes o con otras partes. Y está lejano, muy lejano, de lo que podríamos denominar la negociación. Más bien, el estilo del presidente tiene rasgos notorios, muy fuertes, prevalentes en las decisiones públicas, con formas autoritarias, con formas fuertes como tal. El último cisma es evidentemente el del Banco Nacional, entre otros. Hay tres elementos que conforman el discurso del presidente. El primero se refiere muy duramente a los poderes de la República y se olvida de que hay procedimientos normativos para poder ser una serie de situaciones. En segundo lugar, hay una fuerte crítica a los partidos políticos que lo expresan muy fuertemente, y aquí dejo soslayado, cuando venga el periodo electoral, ¿cómo pensará el presidente manejarse eso? Que el tribunal siempre ha tenido que los presidentes en ese periodo no ejerzan posiciones políticas. Y tercero, se refiere con un lenguaje duro a personas. Estos tres ámbitos del lenguaje están presentes en el discurso presidencial en su estilo político. Ahora, lo que se nota es que hay poca posibilidad de acuerdos con el señor presidente. Es una posición dominante, es una posición donde él ejerce la autoridad y no ha llegado a acuerdos. Vean que en temas de seguridad y otros temas que muchos grupos están de acuerdo, no se ha querido porque él ha querido un tipo de proyecto, y siempre desde el punto de vista del derecho, pero también de las decisiones políticas, hay que tomar en cuenta a otros. Y lo que él hace es mantener su punto como parte de la estrategia presidencial, o agregaría a veces introducir nuevos temas para tener diferentes frentes para que pueda enfrentar más fuertemente. Ahora, veamos el modelo económico del presidente Chávez. No creamos que el modelo económico no existe. Desde nuestro punto de vista, el modelo económico, sobre todo el estilo de desarrollo, es un modelo de baja intervención estatal. Él viene planteando la venta de bienes del Estado, la entrega de ciertas partes a terceros, que significa que es un modelo de reducción del tamaño del Estado, pero fundamentalmente que trata de insertarse en una nueva economía donde la inversión social no tiene un rol central. La inversión económica tiene un papel fundamental en las áreas que él considera primordiales. Agregaría a eso que tiene, ya lo dijimos, el estilo autoritario, que es un elemento fundamental, y agregaríamos que está en contra de regular por la vía normal, sino que las regulaciones de muchas cosas emanen del presidente de la República, y además se ve cómo hay programas de pobreza, programas de educación, programas de la Caja del Seguro Social y apoyos a otros grupos que evidentemente no están en el programa del señor presidente de la República. Es un gobierno con exclusividad en temas y deja otros temas fundamentales fuera de la balanza. Solo pensemos que si seguimos teniendo más pobreza,
los efectos, tanto de corto como largo plazo, van a ser muy fuertes, porque va a aumentar la brecha social como elemento fundamental y la oportunidad para muchos grupos. Y agreguemos ahí que además es un modelo muy neoliberal, pero de carácter más autoritario. No es como otras veces que se ha aplicado modelos liberales, pero con mayor negociación. El estilo presidencial tiende a ser un modelo duro en esa parte, con una restricción sustancial del gasto público. Haciendo un paréntesis, que lo tocaré en Hacienda, que evidentemente el tema que no se toca es que tenemos un déficit real. Se está reduciendo, pero los ingresos del Estado no dan para financiar todo el aparato público en este momento. La reforma que hizo Alvarado fue muy corta y no tuvo los alcances, más en un periodo que se ha bajado el crecimiento económico. Veamos dos casos. Muchas propuestas del presidente no han pasado por la Asamblea Legislativa porque algunas de ellas están mal planteadas o mal ubicadas, o bien la intencionalidad es otra distinta a la que debería ser. Veamos que el proyecto de ley Jaguar, el primer proyecto, rápidamente fue desechado por la Sala Constitucional con un elemento que hay que tener claro. Los 4 artículos que consultó la Sala Constitucional, que consultó el Tribunal Supremo de Elecciones, fueron los 4 artículos que se eliminaron. No significa que los otros no puedan ser anticonstitucionales. De hecho, algunos juristas ya han dicho que 2 de ellos son anticonstitucionales. Con el Poder Judicial se ha mantenido una larga discusión sobre las prerrogativas del Poder Judicial. En segundo, ha hecho una crítica dura a la resolución del Poder Judicial. El caso más sonado es cuando dice, ¿cuánto tiempo tiene tal persona? Eso para decir uno, pero podríamos decir otros más en el que el presidente ha tratado de que se hagan ciertas cosas. Vean que en un poder de la República, en los poderes de la República, la Fiscalía no depende del presidente. Y a veces ha querido que es cosa ligera, es cosa sumaria. No, todo proceso en gestión pública, en la red pública, en la cosa pública, tiene un sentido que hay que estudiarlo y los tribunales tienen que estudiarlo. También se ha opuesto a la Corte Plena y evidentemente a la Sala Constitucional, que en su mayor parte las resoluciones no van de acuerdo a su criterio, porque posiblemente los proyectos sí cambiaban fuertemente diferentes legislaciones. Por último, un lenguaje duro en cierto tipo, y pasemos al conflicto de la Contraloría. Recordemos que Costa Rica tiene una ley de contratación administrativa, tiene evaluación de órganos públicos y de la administración. Sin embargo, muy pocas veces se dice, hemos analizado las resoluciones de la Contraloría. La Contraloría, distinguidos comunicadores, distinguido público, publica todos los documentos. La mayoría son públicos, salvo aquellos que están en estudio que requieren una cuestión, pero en las páginas de la Contraloría están, todo lo que tiene que ver con Limón, todo está publicado. Entonces la pregunta es, ¿hay un deseo del presidente de imponer ciertas cosas en contra del orden normativo? Lo dejo hasta ahí. Igualmente ha tratado de limitar las posibilidades de la Contraloría. Y aquí hago una cuestión histórica. Si la Contraloría hay que hacer cambios, sí, posiblemente, para que sea más eficiente, más eficaz, haga evaluaciones más adecuadas, para que haga evaluación de políticas públicas y para que analice la gestión financiera. Pero no significa quitarle potestades, significa darle, evaluar y establecer indicadores que pareciera que fuera la discusión que debería haber de fondo. Como se quiere dejar, pasa a segundo plano y vemos cómo muchas licitaciones públicas no se hacen públicas, se hacen por la vía de excepción, no por la vía normal. Es un fenómeno, señores comunicadores, señoras comunicadores, que se está dando de carácter atípico. Y uno lo ve, vean ustedes cuántas licitaciones hay en SICOP, revisen y verán este punto que estoy señalando. En relación con el discurso presidencial,
no solo aparece él, sino también aparece la ministra de Planificación, quien ha cambiado el rol fundamental para atacar o tener posiciones duras con diferentes cuestiones. Y las inconstitucionalidades se han dado en diferentes partes. Vean ustedes que si uno ve hasta discusiones como las ambientales, nota que no se ha cumplido órdenes de la misma sala constitucional. Uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Y si bajamos el poder de la Contraloría, pasaríamos a un poder secundario. Y aquí hago un comentario. Cuando uno ve los modelos europeos, y pongo solo dos, el modelo español y el modelo francés, que tiene un tribunal de cuentas de alto nivel, más bien la fiscalización es un requisito fundamental si la administración sabe hacer las cosas en forma eficiente, eficaz y siguiendo los procedimientos. Entonces, esta tónica está muy clara en el tema de ciudad-gobierno. La pregunta, ¿ha habido un debate amplio de la ciudad-gobierno? ¿Cuántos espacios necesitamos? Posiblemente la ciudad-gobierno no es para un gobierno, es para 3 gobiernos si la queremos dimensionar, todavía con más espacio de lo que se está pensando, porque sabemos que van a haber instituciones que quedan fuera. Y la otra, ¿cómo podemos utilizar espacios para ciertas cosas que podrían ser fundamentales? Y la política fiscal, pues cambiamos de tonalidad para ubicarnos, es de ajuste estructural, que no es un programa negociado con el Banco Mundial y el Fondo Monetario no lo es, pero el programa es claramente un esfuerzo de parte del gobierno en ese sentido. En eso hay que señalar que se ha planteado los equilibrios macroeconómicos, pero ojo, el equilibrio macroeconómico tiene efectos en la misma economía en un futuro. Si hay menos capacidad de consumo de las personas, si hay menos ingresos, si hay más pobreza, el problema va a afectar al país fuertemente. Y en relación con eso, es que se ha reducido el déficit, pero no hay una estrategia de cómo vamos a tirar líneas hacia el futuro. Un gobierno no debe ser solo para el periodo de los 4 años, sino que en temas estratégicos debe ser para 10, 20 o 30 años. Ese problema pareciera que va a quedar sin resolver el tema del déficit fiscal en esta administración como un tema que va a heredar, pese a las reducciones, porque en algún momento vendrá una presión muy fuerte de actores sociales. El que más fuertemente se ha visto afectado es el sector educativo. Y no estoy hablando aquí de las universidades, estoy hablando del sector educativo. Si tuvimos, como dijo el Estado de la Nación, un bajonazo creciente, si tuvimos el COVID con todos sus problemas, si tenemos infraestructura inadecuada, la calidad de los estudiantes va a ser menor. ¿Y qué queremos ser nosotros? Un país que esté en la economía de servicios de alto nivel. Entonces requerimos una educación de primer nivel en la preescolar, la primaria, la secundaria, por supuesto también en la universitaria, pero que hay que hacer un esfuerzo que no se está haciendo en ese sentido. En esa parte también, la parte, se han reducido asignaciones familiares a vivienda, vean que no se han cumplido los mandatos en vivienda. Y una economía para funcionar es un eslabonamiento y encadenamiento, en la cual el sector vivienda debe ser un sector dinámico. Porque vean la proyección de crecimiento del próximo año muy bajo. No es que hagamos un Estado más grande, es que el Estado permita para que pueda crecer la economía con la actividad privada. Y también se requiere discutir otra cosa. El ministro, y voy a ser claro, Noguia Acosta decía que si no se ponen programas 2 o 3 años no va a pasar nada. Claro que va a pasar. Va a atrasar a toda una generación de niños, a toda una gente en pobreza y posiblemente mucha deserción escolar en todos los niveles. Y si usted tiene una escuela que está en mal sentido, que entra el agua, que hay servicios sanitarios malos, y ustedes han visto que en el caso de educación, pero también en seguridad pública, la misma Ministerio de Salud ha dado órdenes de cierres reales. Entonces, ¿qué vamos a dejar que las escuelas se caigan? Y más agravante es que, ya lo digo aquí como que he trabajado muchos años en políticas públicas, usted no puede pedir para una política pública un gobierno que ya tiene más de 2 años hasta el próximo año para presentarla. Eso demuestra una ineficiencia de quien preside el Ministerio de Educación. Y demuestra también que no tenía una estrategia.
La estrategia puede ser que uno tenga elementos en la mente, pero en los primeros 3 meses de gobierno tiene que demostrarla, porque como dicen los teóricos de políticas públicas, usted hace políticas públicas por acción o por omisión, y en este caso la política ha sido de omisión en ese plano. De igual manera, tenemos que entender que hay que hacer esfuerzos para buscar equilibrios financieros, pero no deben ir en detrimento del equilibrio en factores como lo social, como el empleo o con posibilidades que se le abra a diferentes grupos. Y decimos, este es un talón de Aquiles grande, que la política social es un gobierno sin destino, sin rumbo y de bajo perfil de desarrollo humano. Es cierto que ha aumentado algo el empleo, que hemos logrado colocar en áreas, pero en el conjunto de la población no hemos bajado los temas de pobreza, los temas de falta de desarrollo, y posiblemente el ingreso per cápita ha bajado sustancialmente. Eso es un factor que se expresa también en diferentes posiciones de la población costarricense. El tema de inversión pública, vuelvo a señalar, no es el tema central del gobierno. No hay una política coherente, ni hay un verdadero rector del sector social. Porque de acuerdo a la ley de inversión pública debe haber un rector, pero el rector no se siente que ejerza ningún papel. La pobreza y asimetría se convierten en un factor fundamental de Costa Rica. Somos un país regresivo grandemente en una serie de factores. En tercera, hay un aumento de la pobreza que no tiene posibilidad de desarrollarse. Uno habla de la otra parte, que es todo lo que está pasando en violencia, pero hay que entender que si la pobreza es mayor, la violencia es mayor. No se puede desligar una cosa a la otra. No es solamente medidas duras que hay que hacerlas, que estoy de acuerdo, y que hay que cambiar la legislación, pero también a la par de eso, tener la otra parte, un programa de desarrollo humano más fuerte, que es un factor fundamental. Y no hay política social de mediano y largo plazo. Y hay un alejamiento del mismo Plan Nacional de Desarrollo. Eso lleva a que no vayamos a lograr una serie de acuerdos con la OCDE y los acuerdos hasta el 2030 de las cumbres mundiales, que estamos lejos de ellos en todos los campos. Y en política educativa, ya lo dijimos, el gobierno no tiene una ruta clara, no tiene una claridad, hay mucha sector de estudiantes que dejan. Y la otra parte, queremos ser un país desarrollado, estoy de acuerdo con lo que dice y el programa lo considera, que hay que hacerlo, pero hay que pensar en poner recursos de alto nivel tecnológico. Si uno quiere tener segundo idioma, significa que las escuelas tengan las aulas para poder tener idiomas, que tengan las aulas para que puedan hacer programas científicos, para que puedan hacer ciertas cosas de alto nivel. Sin capital social o talento humano no se puede hacer nada en ese plano. En tercero, hay un problema de rezago que ahí no es el gobierno, que es lo que heredamos del COVID-19, que los especialistas de alto nivel han señalado y que tenemos que hacerle más frente para insertar a una serie de población. Tenemos problemas de la gente que no sabe leer, no sabe escribir, y un libro está lejano de sus formas, porque nunca los han formado en ese tipo de cosas. Y hay que fortalecer dos cosas, la lectura por una parte y los instrumentos tecnológicos, porque uno no hace nada con tener instrumental técnico si no sabe para qué lo quiere, para qué lo hace. Y puede ser que lo use solo para la parte de consumo o uso sin sentido. Veamos el bajonazo, la educación va para abajo. Ahí están las cifras, de 5.2 del PIB a 4.9. Algunos de ustedes me podrían decir que es poquito, pero en términos de lo que quita a la población es muy fuerte. Y tenemos deficiencias en el bilingüismo. Cuesta encontrar que la gente hable un segundo idioma en ciertas partes. Y Dios guarde, usted pida que le hable francés, que le hable usted en francés o portugués, lo digo por experiencia, no le hablan nada.
un país puede ser competitivo en esa forma, no, tiene que aportar. Si uno ve el esfuerzo de Singapur, si ve el de Dinamarca, si ve el de Australia, está ubicado ahí. Y no es que estamos cambiando un modelo que no sea de economía de mercado, sino un modelo de economía de mercado con sentido de lo que hace hacia el futuro. Y por último, la nula negociación del FED, que no me meto porque es un tema de educación, pero sí digo, yo no sé por qué no se buscó alternativas. Siempre el acordeón da posibilidades para alternativas, da posibilidades para buscar otras acciones. Entonces, eso demuestra que la educación para el año 2025 tiene un panorama más bajo. En la política ambiental que Costa Rica se presentó desde los años 90 en un país verde, con todo lo que ha pasado en los últimos días, es muy fuerte, porque evidentemente estamos siendo vistos por turistas, por poblaciones, y si pensamos que parques nacionales o otras partes no tengan las condiciones adecuadas, nos puede afectar también ese crecimiento de turismo, pero otra cosa que es importante. La parte de un sistema ecológico significa de que usted tiene que tener condiciones para donde tener aire puro, tener las condiciones adecuadas y para donde preservar ciertas cosas. Si seguimos con un modelo irracional, posiblemente los efectos sean más fuertes. Hay países que han perdido mucha capacidad y ahí está el caso cercano, cuando en el gobierno anterior de Brasil la Amazonia perdió una parte importante de sus capacidades. Esto nos lleva a que lo que ya dije, que no estamos logrando lo que estábamos pregonando hace unos años. Y perdonen ustedes, aquí va a ser muy duro, me parece que el MINAI en específico, las autoridades no tienen una política ambiental clara y precisa. Lo que se está dando es permitir ciertas cosas. Ahora, si ustedes señalan a eso, la tala de bosques no se reponen. Los que hemos tenido alguna relación con el campo sabemos que para reponer las variedades más sencillas son de 10 a 20 años y algunas a 50 años. Y en segundo lugar, que va ligado a esto, es los estudios técnicos que dicen que los plaguicidas se están usando y fungicidas en más alto grado en la producción. Y hecho por parte técnica que dice eso. Y tercero, tenemos un problema de aguas. Estamos con un problema que a ciertas comunidades no les llega el agua, no les llega ciertas condiciones. Entonces, esa agua se ve afectada. Que no hayamos tomado un préstamo y no supiéramos planificar por parte de la IA es un error craso. Eso nos va a costar muy fuertemente, porque con lo que se está haciendo en periodos posiblemente de mayor uso y de sequía nos vamos a ver muy afectados. Bueno, la política de seguridad y violencia, ustedes lo manejan claramente, lo resumo en pocas palabras. Primero, sigue aumentando el número de asesinatos. En la fecha que nosotros pusimos fue a cierre casi de mes y anterior y ya hay más. Y vean ustedes, por ejemplo, un 14 de agosto, 40 muertes, 14 feminicidios y 23 para clasificar. Eso nos dicen del nivel de violencia. Decía el doctor Johan Galton que un país que no trata de acabar con la violencia es un país que puede tener consecuencias fatales a largo plazo. No es un tema de una medida solamente de motos o de tal cosa, es medidas que ayuden a crear una política de prevención por una parte, pero una política estratégica en el tema de inteligencia como tema central. En política de gobierno exterior, digamos que ahí el gobierno ha hecho algunas cosas importantes en algunos temas. En relación con lo de Venezuela, sí hay que señalar que fue un acierto la toma de posesión del gobierno, porque se entiende perfectamente de que lo de Venezuela no fue un resultado real los que publicaron ciertos organismos. Ha mejorado la relación con dos países en Centroamérica, por una parte con Bernardo Arévalo en Guatemala, que es muy importante porque hay que tratar de afianzar la democracia en América Central, y igual con el presidente de Panamá, Raúl Mulino, quien le dio la máxima distinción. Y se ha mantenido la posición de Costa Rica en política internacional, en los organismos internacionales, hasta ahora, y hay que pensar que la geoeconomía nos dice
que hay que pensar en nuevos mercados. No podemos quedarnos solo en el mercado estadounidense y europeo y centroamericano. Un país que quiere crecer tiene que tener relaciones con países de Asia, África y, ¿por qué no más fuertes con México y Brasil, que son dos potencias regionales? Es decir, hay que articular más política exterior con comercio exterior. En el campo energético, ya dijimos la parte ambiental, igual de la parte de agroquímicos y el hecho de que está en discusión el tema de la minería. Posiblemente, si lo hacemos en parques nacionales, vamos a ver a parques nacionales afectados, porque los elementos, sin ser químicos, uno sabe que los elementos que se usan para extraer oro o variedades de ese tipo requieren alto grado de contaminación. Queremos tener parques nacionales como tienen que ser, como queremos para que pueda llegar el turista y también lo disfrute nacional, pero también que ayude al equilibrio ecológico. Y en relación con eso, señalamos también cómo el caso del préstamo del Banco Centroamericano se fue a perder. Y no hay que dar gracias a Dios, más bien no se pensó por qué no se hizo un plan de contingencia, por qué no se hizo un plan estratégico y se negoció con el BCE, prorrogar el plazo, tiempos, etcétera, si eso es lo normal en esas áreas. Y en infraestructura hemos avanzado, lo resumo, pero evidentemente obras como San Carlos y otras necesarias como Avenida Heredia, para poner un caso, son necesarias no para dentro de 5 o 7 años, son necesarias para allá. Y aquí no lo digo como universitario, sino lo digo como ciudadano y como a la gente del programa, lo decimos porque se convierte en una traba. Un país que dura usted para andar 8 kilómetros, 1 hora y media, o para venir de Cartago 2 horas y media, no puede seguir. Competitividad significa infraestructura de primer nivel, tener alta calidad. Y estamos apenas respondiendo al rezago, no estamos respondiendo a la deuda y mucho menos al futuro en infraestructura. Y de paso a la compañera Rebeca Espinosa para esta parte que a veces, voy a hacer con todo respeto una introducción corta, que es un tema muy sensible, que es un tema que tenemos que ponerlo como un elemento presente, como elemento, y en el siguiente informe también cultura, porque sí pienso que no hay tractores sin violines. Rebeca, por favor. Ahí. ¿Ahí? Okay. Bueno, buenos días a todas las personas que nos acompañan de forma presencial y también a quienes lo hacen a través de las redes sociales. Un especial agradecimiento a las personas estudiantes que forman parte del programa, que han hecho importantes contribuciones para la elaboración del informe que estamos presentando esta mañana. Bueno, como lo planteaba don Carlos, efectivamente el tema de la población mayor es sumamente importante de abordar en este país, especialmente frente a las transformaciones demográficas a las que nos estamos enfrentando, porque Costa Rica está ante el fenómeno del envejecimiento demográfico, que este fenómeno se presenta porque tenemos un aumento en la proporción de personas de 65 años y más y una disminución en aquellas personas menores de 15 años. Esto se provoca, ¿por qué? ¿Por qué surge? Bueno, por el aumento en la esperanza de vida al nacer y la disminución en los niveles de fecundidad. ¿Qué pasa entonces ante las transformaciones demográficas que está experimentando el país? Bueno, nos enfrentamos a cambios en la estructura por edad de la población y esto conlleva retos a nivel económico, político, social, cultural y también estos retos son principalmente llevados por ¿quiénes? Por el Estado, las familias y las comunidades. Entonces, el país tiene que prestar muchísima atención a estas transformaciones que tienen implicaciones en el sistema de pensiones. ¿Y por qué tiene implicaciones en el sistema de pensiones? Porque cada vez tenemos menos personas que están contribuyendo justamente a este sistema.
Cuando se hace referencia a las personas mayores, no podemos dejar de abordar el tema de los derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, Costa Rica cuenta con normativa en materia de derechos humanos de las personas mayores, tanto instrumentos nacionales como internacionales, pero pese a esto, en el país se continúan vulnerando los derechos humanos de estas personas. ¿Y qué pasa? Cuando el país firma y ratifica normativa en materia de derechos humanos, se está comprometiendo con proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de esta población y, como vamos a ver más adelante, en distintos ámbitos, esto no está ocurriendo con las personas mayores. Por lo tanto, si se siguen vulnerando sus derechos, ¿qué ocurre? Se impide que las personas mayores en el país puedan disfrutar de una vida digna, libre de discriminación y de violencia. Específicamente en lo que corresponde al acceso o el pleno ejercicio de las personas mayores al derecho a la salud, tenemos que en Costa Rica hay personas mayores que no pueden ejercer y disfrutar plenamente este derecho. Y a este tema ha hecho referencia la Contraloría General de la República, la cual ha señalado que en diferentes hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social, como el San Juan de Dios, el Calderón Guardia, el Hospital México, el Dr. Raúl Blanco Cervantes, que es el Hospital Nacional de Gerontología y Geriatría, se presentan diferencias en los servicios que se le están brindando a las personas mayores en el país. Servicios que no están respondiendo a las necesidades que tiene esta población, particularmente aquella que se encuentra entre los 75 años y más. ¿Qué pasa? Que ha empeorado los tiempos de espera, ha empeorado también la cobertura. ¿Por qué? Porque Costa Rica solamente cuenta con un hospital especializado en la atención de este grupo de población y frente al aumento acelerado de la población mayor en el país que está ocurriendo, se están saturando los servicios. Y otro problema que se presenta también es que hay falta de personal médico especialista. Repito, solamente tenemos un hospital especializado en esta población, si bien en otros hospitales del país también hay personas especialistas para atender a las personas mayores, el personal es insuficiente. En lo que respecta al derecho humano a la educación, debemos señalar que producto de los estereotipos en torno a la vejez que están presentes en la sociedad, se ha considerado que las personas mayores no tienen la capacidad de adquirir nuevos conocimientos. ¿Y esto qué ha hecho? Ha limitado el ejercicio del derecho a la educación a lo largo del curso de vida. Sin embargo, es importante rescatar que la edad no es un factor que tenga que intervenir en la capacidad y la posibilidad de las personas mayores de adquirir nuevos conocimientos. Ante esto, hay distintas instituciones a nivel país, entre estas algunas unidades académicas de la Universidad Nacional, que trabajan en procesos de formación dirigidos a las personas mayores, para que este grupo de población pueda adquirir nuevos conocimientos, desarrollar otro tipo de habilidades, como por ejemplo en el manejo del idioma inglés, el uso de Internet, redes sociales o la ciberseguridad. Un tema sumamente importante que tiene que abordarse en el país y en el cual el Estado tiene que poner muchísima atención es el derecho a una pensión digna. Todas las personas mayores tienen derecho a una pensión digna. El Observatorio de la Vejez de la Universidad de Costa Rica nos plantea que hay 215,000 personas que no están cubiertas por ningún régimen de pensiones, lo cual representa un 39% del total de las personas mayores del país, y que hay 91,023 personas que no reciben una pensión del régimen no contributivo. ¿Esto a qué nos lleva? A que el país está enfrentando una situación en la cual las personas mayores o no están teniendo acceso a una pensión, o la pensión a la que tienen acceso es insuficiente, no les permite cubrir sus necesidades básicas. Por lo tanto, personas jubiladas han tenido que buscar otras opciones de trabajo remunerado para tener un ingreso adicional y poder satisfacer todas sus necesidades. Muchas veces estas actividades desarrolladas en el sector informal. Esta desprotección económica a la que se enfrentan las personas mayores va en aumento. Por eso es que debe ponerse tanta atención en este tema. ¿Por qué? Porque conforme aumente la cantidad de personas mayores en el país, así va a aumentar también esta desprotección económica. Un tema
de igual manera muy importante es el de la violencia contra las personas mayores. Costa Rica está enfrentando un aumento en los casos de violencia contra las personas mayores. Así lo señalan AGECO, CONAPAM, el Ministerio de Salud. Podemos ver cómo la AGECO ha recibido 700 llamadas de personas mayores solicitando ayuda, de las cuales 339 fueron por violencia. El CONAPAM de igual manera ha atendido un número importante en su programa para personas abandonadas, y el Ministerio de Salud ha atendido 1.107 denuncias por violencia hacia las personas mayores. Del grupo de personas mayores, quienes están más propensas a experimentar estas distintas formas de violencia son las mujeres. Estas lo experimentan más que los hombres, lo cual está relacionado con una violencia de género. De igual manera, en lo que llevamos del año, el país ha experimentado casos de violencia contra las personas mayores en centros diurnos y hogares de larga estancia, violencia psicológica, violencia patrimonial, discriminación. Por lo tanto, podemos ver cómo este es un tema que definitivamente tiene que ser abordado, tiene que ponerse la atención en él. Ahora, frente al crecimiento acelerado de la población mayor, las transformaciones demográficas que el país se encuentra enfrentando, ¿qué se debería hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, se tienen que generar políticas públicas que garanticen el bienestar de este grupo de población que, como les digo, va en aumento. También es sumamente importante que se tomen decisiones en materia de cuidados. ¿Y qué ocurre cuando se aborda el tema de la vejez en este país y en muchos otros países de las personas mayores, el tema de cuidados? Que la atención se coloca únicamente en las personas mayores y también debe colocarse en aquellas personas que brindan cuidados, que principalmente son mujeres y que lo realizan de una manera informal. También se deben tomar decisiones en materia de salud, educación, pensiones. ¿Para qué? Para garantizar que las personas mayores puedan ejercer plenamente sus derechos humanos. Definitivamente se tiene que mejorar el acceso de las personas mayores al sistema de salud, que el país cuente con hospitales especializados en diferentes zonas. Incluso ante estos problemas que se están enfrentando en materia de salud por la falta de especialistas, por los problemas de cobertura, las personas mayores han demandado más servicios, incluso que se construya otro espacio para el Hospital Raúl Blanco Cervantes. Y finalmente, un tema país definitivamente en el que hay que trabajar muchísimo es en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones. El país, como les dije al inicio, pues cuenta con normativa en materia de derechos humanos de las personas mayores, pero podemos ver que estamos en deuda. El país está en deuda con este grupo de población, que ha sido uno de los grupos que históricamente ha experimentado pues la vulneración de sus derechos y que enfrenta distintas manifestaciones de edadismo y de discriminación. Luego, en lo que respecta a la política de la niñez y de la adolescencia, es importante señalar que el país, aunque cuenta con esta política y también se encuentra considerada en los planes de la Agenda 2024-2036, se está presentando una situación particular y es la exclusión de la población menor de edad residente en territorios indígenas. Y este es un problema que ha sido señalado por la Defensoría de los Habitantes como una grave violación de los derechos de las personas menores de edad, a las cuales de igual manera se les debe proteger, garantizar y cumplir sus derechos. Bueno, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, muchas gracias. Muchas gracias a la mesa principal por esta exposición. Les vamos a solicitar que por favor nos colaboren con una conclusión de 1 minuto para exponer los principales resultados del estudio presentado. En el presente informe se hace una análisis de 2 partes o 3 partes importantes. La primera es sobre el estilo de gobierno y las formas de gobernar, las relaciones con los poderes de la República
y el carácter de conflictividad que enfrenta con los mismos, pero también enfrenta con otros órganos del Estado. Se señala el estilo presidencial, el lenguaje presidencial, por una parte muy autoritario y por otra parte en un lenguaje que es muy duro a la hora de referirse a otros actores sociales. De igual forma, también se encuentra un análisis sobre el modelo económico que el presidente está tratando de implementar y señalamos que una parte del enfrentamiento es entre élites, pero también que el modelo económico del presidente es más autoritario, de corte neoliberal, pero tratando de poner medidas duras en un momento que tenemos que desarrollar, si queremos ser capital social como elemento fundamental y desarrollar la parte humana. En la segunda parte hacemos un análisis de las principales políticas de gobierno, no todas, entre ellas educación, donde señalamos los problemas en educación, señalamos la falencia de una estrategia y también en la parte ambiental como un elemento central en la cual hay un cambio. De igual manera, en política social señalamos la ausencia de la política hacia sectores débiles y vulnerables y ubicamos también la política exterior. Cierro diciendo que en esta parte el informe plantea una serie de situaciones críticas, pero también de dudas hacia futuro del desarrollo nacional. Rebeca. Sumado a lo que don Carlos ha señalado, es importante que el país continúe trabajando en la generación de políticas públicas que vigilen los derechos humanos de diferentes grupos de población, principalmente aquellos grupos a los cuales históricamente se les han vulnerado sus derechos. En materia de envejecimiento y vejez es muy importante que se ponga atención a las políticas dirigidas a esta población, pero que éstas atiendan las necesidades particulares del grupo de población. Por ejemplo, las mujeres mayores comprenden el principal porcentaje de la población mayor en el país. Por lo tanto, debe centrarse la atención en las necesidades particulares que estas mujeres tienen, así como la población mayor como un grupo heterogéneo, no como un grupo homogéneo, sino que las personas mayores desde la ruralidad, según su nivel educativo, su situación socioeconómica, presentan diferentes necesidades. Es un tema que definitivamente está sobre la mesa y en el que tanto desde el Estado, así como desde diferentes instituciones, incluidas las universidades, se debe trabajar muchísimo más. Muchísimas gracias. No contamos con preguntas en línea, pero no sé si alguien en la sala desea hacer alguna pregunta. De no ser así, vamos a dar por concluida esta conferencia de prensa en que se presentó el informe del programa de análisis de coyuntura de la sociedad costarricense de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, titulado Un país en conflicto, las diferencias sustanciales entre los poderes de la República. Recordamos que puede buscar más información sobre esta conferencia de prensa y otros temas del quehacer de la Universidad Nacional en nuestras redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y fue un gusto acompañarles en esta conferencia de prensa. Gracias por su atención y hasta pronto.